Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. El tema de hoy es mirada conjugada horizontal. Hay dos razones por las que hice este video. La primera, porque quizá para muchos de ustedes resulte muy compleja la neuroanatomía, pero se puede aprender de una manera sencilla lo complejo. Y eso es lo que intentaré hacer el día de hoy con este tema. Y la segunda razón es porque, como prerequisito, en el ABP adulto séptimo nivel, en el caso de accidente cerebrovascular, los doctores suelen preguntar a sus estudiantes cuáles son los elementos, o mejor dicho, los mecanismos para que una persona pueda mirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso. Entonces, yo espero que con la explicación que les voy a dar les resulte más fácil y más sencillo comprender este tema que a grandes rasgos puede resultar muy difícil, muy complejo. Pero tranquilos amigos, no es difícil, es muy fácil y se puede explicar de una manera sencilla. Comencemos. Les voy a describir qué es lo que dibujé aquí para que me puedan entender mejor. Aquí tengo un corte coronal del lóbulo frontal. Aquí desde arriba hacia abajo, miren todos hacia el pizarrón y ubiquémonos. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces tenemos el globo ocular del lado derecho y el globo ocular del lado izquierdo. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Al músculo recto lateral del lado izquierdo y aquí al músculo recto interno o medial del lado derecho. Continuemos. Acá abajo se encuentra el tallo cerebral con sus tres porciones: mesencéfalo, el puente y un segmento corto del bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Qué se encuentra en el mesencéfalo? Para nuestro interés en este tema, los núcleos motores del tercer par craneal y del cuarto par craneal. El núcleo del tercer par craneal del lado izquierdo y del lado derecho, representado por esas líneas entrecruzadas. Acá abajo, el núcleo del cuarto par craneal del lado izquierdo y del lado derecho. Listo. Sigamos. En el puente, ¿qué encontramos? El núcleo del sexto par craneal del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué estructura se encuentra al lado de esta? Para nuestro interés en este tema. Ojo amigos. La formación reticular paramediana pontina. Este elemento en esta clase tiene un papel primordial. Ya les explicaré más adelante por qué. Sigamos. ¿Qué se encuentra acá abajo? Los núcleos vestibulares del lado derecho. También hay del lado izquierdo, pero para nuestro interés solo dibujé los del lado derecho. ¿Y estos núcleos cuáles son? Hay núcleos vestibulares, el superior, el inferior, el medio y el lateral, que reciben aferencias como por ejemplo de los conductos semicirculares. Tranquilos amigos, esto es una descripción muy general. Cuando yo hable del reflejo óculo-vestibular o vestíbulo ocular, lo trataré con mucha profundidad y con mucho detalle. Sigamos. ¿Qué tenemos acá? Un corte coronal del lóbulo frontal. Aquí tenemos a la cápsula interna con su brazo anterior, brazo posterior, la rodilla. Aquí un corte transversal del
mesencéfalo. Aquí los pedúnculos cerebrales que se encuentran en el mesencéfalo. Acá abajo igual un corte transversal de la protuberancia. Estos círculos negros representan el núcleo motor del sexto par craneal. Y este círculo verde representa esta estructura, que se acuerdan cómo se llamaba, la formación reticular paramediana pontina. ¿Listo? ¿Qué encontramos acá? Sería una vista lateral de la corteza cerebral. Y acá abajo estos dibujitos que los voy a utilizar más luego. Listo, amigos. Les acabo de mencionar todas estas estructuras que dibujé aquí. ¿Por qué lo hice? Porque es bueno ubicarnos para entender la explicación que voy a hacer a continuación. A ver, amigos, mucha atención. Se señala o se dice, hay investigaciones que se realizaron en monos, que las señales relacionadas con la mirada conjugada horizontal se originan en el campo ocular o en los campos oculares del lóbulo frontal. ¿Qué área de Brodmann? Área número 8. Ojo, amigos, esto suele ser pregunta de examen en neuroanatomía. ¿Dónde se originan las señales de la mirada conjugada horizontal? Ustedes ya saben ahora. Es en el área 8 de Brodmann. Esta área 8 de Brodmann es la que está relacionada con la mirada horizontal. Continuemos. ¿Y qué pasa con esas señales? Aquí, en esta área 8 de Brodmann, los campos oculares, relacionado con los campos oculares, se encuentran el soma de las neuronas, que van a proyectar, ¿qué? Sus axones, y que se van a dirigir ¿hacia dónde? Imaginemos que esto es ese fascículo que va a viajar desde la corteza hacia estructuras subcorticales. Esa va a viajar ¿por dónde? Por imaginemos de igual forma aquí, a estas neuronas emitiendo sus axones. Van a viajar por la cápsula interna. Concretamente, ¿por dónde? Por la rodilla. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Estos axones, este tracto, se va a dirigir hacia la formación reticular paramediana pontina de contralateral. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, amigos? Recapitulemos. Área 8 de Brodmann relacionada con la mirada conjugada horizontal va a viajar o va a pasar por la cápsula interna, concretamente ¿por dónde? Por la rodilla. ¿Sí? Dibujemos el trayecto. ¿Sí? Va aproximadamente por la parte más inferior del mesencéfalo, se va a decusar, ¿sí? Va a cruzar a su lado contralateral y va a hacer conexión ¿con quién? Con neuronas que se encuentran en la formación reticular paramediana pontina. Dibujemos acá. Eso. Hasta ahí estamos muy bien. Contralateral.
Y luego, ¿qué sucede aquí? Estas neuronas que se encuentran en la formación reticular paramediana pontina, a su vez, hacen conexión ¿con quién? Hacen conexión con el núcleo motor del sexto par craneal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si se dan cuenta que el lado derecho va a controlar el lado izquierdo, ¿sí? Porque las fibras se decusan. Entonces, amigos, aquí una vez que hace conexión o sinapsis con este núcleo motor del sexto par craneal, aquí hay dos tipos de neuronas. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, dibujé el núcleo, pero hay una parte que no tiene las cuadrículas y hay otra parte que sí tiene las cuadrículas dentro de este núcleo del sexto par craneal. ¿Por qué hice esto? Porque las fibras de estas neuronas que se encuentran aquí se van a dirigir directamente a estimular al recto lateral del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Mientras que este otro grupo de neuronas que se encuentran aquí representadas por estas cuadrículas van a utilizar como vía, sus axones van a utilizar el fascículo longitudinal medial. ¿Se acuerdan que ya les había mencionado? Fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial va a permitir que estas neuronas, cuyos axones, los axones de estas neuronas crucen contralateralmente y se conecten con las neuronas relacionadas con la inervación del músculo recto interno del lado derecho. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y esa estimulación permite que si yo miro hacia el lado izquierdo, mi músculo recto lateral jale al globo ocular hacia el lado izquierdo. Pero para que sea coordinado con el globo ocular derecho, hay una estimulación por parte del núcleo del sexto par craneal izquierdo que va a inervar y va a actuar sobre las neuronas que se encuentran en el núcleo del tercer par craneal, en ese grupo de neuronas encargadas de inervar al recto interno del lado derecho, para que sea esa mirada conjugada horizontal coordinada, ¿sí? Y ambos globos oculares miren hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces miren, aquí hagamos de cuenta que así sería la representación. El globo ocular del lado izquierdo, producto de la estimulación del recto lateral, mira hacia el lado izquierdo. Y también ese mismo núcleo del lado izquierdo estimulando o conectándose con el núcleo del tercer par craneal, interactuando con los núcleos relacionados con la estimulación del músculo recto interno, para que
esa mirada conjugada horizontal sea coordinada. Eso, ¿sí se dan cuenta? Pero ¿qué pasaría si no hay esa conexión? Esto sucedería, amigos. El ojo izquierdo girando hacia el lado izquierdo, y si no hay esa coordinación esa comunicación a través del fascículo longitudinal medial, miren cómo quedaría esa mirada. Un ojo mirando hacia la izquierda y el otro ojo sin poder girar hacia el lado izquierdo. Y a esto se le denomina, tiene un nombre esta alteración, cuando hay algún daño en el fascículo longitudinal medial, se denomina la oftalmoplejía internuclear. Pero tranquilos, amigos, ¿por qué mencioné esta patología? Porque es un buen ejemplo para mostrar qué sucede cuando hay un daño en este fascículo longitudinal medial. En las otras clases de alteraciones igual lo describiré con mucha presión. Ahorita únicamente es neurofisiología, el mecanismo de la mirada conjugada horizontal. Entonces, amigos, ¿sí se dan cuenta que es muy sencillo, es muy fácil el mecanismo? Entonces no hay aquí algo extraño, no es cosa del otro mundo. ¿Sí se dieron cuenta? El mecanismo es muy sencillo. Y ustedes, amigos, se preguntarán, ¿y qué sucede con los núcleos vestibulares? Los núcleos vestibulares también intervienen, por eso hay el reflejo vestíbulo ocular. Los núcleos vestibulares también forman parte del fascículo longitudinal medial, envían axones de estas neuronas que se encuentran aquí. Y por ejemplo, envían axones hacia el núcleo del sexto par craneal, ipsilaterales del mismo lado, pero también envían axones hacia el núcleo del sexto par craneal contralateral, y también envían axones a estos núcleos del tercero y del cuarto par craneal. Entonces, ya está explicado eso, amigos. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes recuerden este mecanismo sencillo. A ver, primero, los 5 elementos que debemos tomar en cuenta para esta mirada conjugada horizontal. Primero, que la señal, voy a recapitular, la señal ¿dónde se origina? En el área Brodmann 8, número 8. Luego, viajan esos axones, ese tracto, y se decusa a nivel del mesencéfalo inferior. ¿Y hace conexión con quién? Con la formación reticular paramediana pontina, segundo elemento. Tercer elemento, esa formación reticular paramediana pontina se conecta con el núcleo del motor ocular externo. Tercer elemento. Cuarto elemento, un grupo de neuronas del motor ocular externo utiliza el fascículo longitudinal para conectarse con el grupo de neuronas relacionadas con la estimulación del recto interno del lado derecho. Entonces tendríamos el cuarto elemento, los núcleos del tercer par craneal, el núcleo del tercer par craneal contralateral. Y el quinto elemento sería, obviamente, la vía que utiliza para producir esa coordinación del lado izquierdo y del lado derecho, el fascículo longitudinal medial. Bueno, amigos, espero que ustedes hayan comprendido. Eso es todo. Gracias.